Eran las 3:30 de la madrugada cuando escuché la puerta del baño cerrarse. No me sobresalté por el ruido, lo raro fue que Laura no estaba en la cama. No la había sentido levantarse. Yo llevaba un buen rato despierto, tumbado boca arriba, repasando mentalmente los detalles de una reunión que tenía al día siguiente. Vivimos en un piso pequeño en Albacete, así que cada sonido se amplifica por la noche. Me incorporé un poco, esperando oír el agua correr. Nada. Solo el clic leve del pestillo. Silencio. Algo me incomodó, pero no me moví. Lo achacaba a los nervios, al insomnio, al café de las 7. Cerré los ojos. Estuve a punto de dormirme cuando escuché otro sonido. Esta vez, no desde el baño. Venía del pasillo. Era una voz. Grave, apagada. Masculina. Me congelé. No fue un grito, ni una conversación. Solo unas palabras sueltas, como murmuradas. No llegué a entender qué dijo. Pero el tono era íntimo, como de alguien que no necesitaba elevar la voz. Escuché luego los pasos. Lentos, pesados. Y entonces, la puerta del baño volvió a abrirse. Laura volvió a la habitación como si nada. Llevaba una camiseta larga que no era mía. Entró sin mirar hacia mí, se metió en la cama y se giró dándome la espalda. No dijo ni una palabra. Yo tampoco. No pegué ojo en lo que quedó de noche. Solo podía pensar en una cosa, hay alguien más en esta casa. Y lo peor no era eso. Lo peor era que ella lo estaba ocultando deliberadamente. Y que yo estaba en mi propia cama, al lado de una mujer que me acababa de mentir con una calma absoluta. A la mañana siguiente, actué como si no hubiese pasado nada. Me duché antes que ella, preparé el café, incluso le di un beso en la mejilla. Me preguntó si había dormido bien. Le dije que sí. Ella sonrió, como si todo estuviese en orden. Pero ya no lo estaba. No le pregunté quién había estado en casa. Sabía que mentiría. Y yo no quería oír otra mentira en voz alta. Lo que hice, en cambio, fue algo que nunca imaginé. Falté al trabajo y me quedé en el edificio, escondido en el rellano del 4º piso, sin moverme, con una mochila al hombro, como un imbécil. Esperé a que ella saliera, a eso de las 9:15. La vi bajar las escaleras con esa misma camiseta larga bajo una chaqueta de punto. No llevaba prisa. No miró hacia atrás. Cuando se fue, volví al piso. Me movía como un ladrón, como si fuese yo el que estaba haciendo algo malo. Revisé todo. No había señales de nadie. Nada fuera de lugar. Nada sospechoso, salvo una taza con café recién hecho en el fregadero. Y nosotros solo tenemos una cafetera de cápsulas. Laura odia el café solo. Siempre lo toma con leche. El que estaba en la taza era negro, fuerte, humeante hasta hace poco. Fue entonces cuando lo entendí. No es que hubiese estado alguien aquí esa noche. Es que alguien llevaba días aquí. Y yo no tenía ni idea. Pasé ese día entero con una sensación rara en el cuerpo, como si estuviera haciendo algo prohibido sin que nadie me hubiera dado permiso para hacerlo, y lo peor era que no tenía un plan claro, solo la certeza de que ya no podía seguir fingiendo que nada pasaba. Me senté en la cocina con el café delante, sin tocarlo, mirando la pared durante minutos largos, repasando mentalmente cada detalle de la noche anterior, cada ruido, cada segundo en el que decidí no levantarme de la cama, y esa decisión me pesaba más que cualquier otra cosa porque entendí que, en el fondo, había preferido no saber, y ahora que sabía algo, aunque fuera poco, ya no había marcha atrás. Pensé en llamar al trabajo para decir que estaba enfermo, pero no lo hice, simplemente no aparecí, algo que no hacía desde hacía años, y eso ya decía mucho del estado en el que estaba. Me quedé en casa toda la mañana, sentado,
escuchando los ruidos del edificio, intentando reconocer pasos, puertas, ascensores, como si de repente el mundo se hubiera reducido a sonidos y yo tuviera que descifrarlos. A eso de las 12 bajé al bar de la esquina, el de Manolo, donde suelo ir los sábados, y me senté en la mesa del fondo sin ganas de hablar con nadie, pero Manolo me miró raro desde la barra y se acercó con el café antes de que se lo pidiera. «Tienes mala cara, Dani», me dijo, apoyándose con los codos. «¿Todo bien en casa?». No supe qué contestar durante unos segundos que se hicieron eternos y al final solté lo primero que me salió. ¿Ha subido alguien al piso últimamente cuando yo no estoy? Manolo frunció el ceño y negó despacio con la cabeza. Aquí entra y sale gente todo el día, ya sabes cómo es esto, pero si preguntas por Laura, el otro día subió un tipo con ella. Sentí un golpe seco en el pecho, literal, como si alguien me hubiera empujado desde dentro. ¿Qué tipo?, pregunté, intentando que la voz no me temblara. Uno alto, moreno, unos 40, bien vestido, no parecía del barrio, dijo con naturalidad. Pensé que era familia tuya o algo así. ¿Cuándo fue eso? Hace, no sé, una semana, quizá 2. Subieron por la tarde. No dije nada más. Dejé el café casi entero, pagué y salí sin despedirme. Caminé sin rumbo durante más de una hora, dando vueltas por calles que conocía de memoria, pero que ese día parecían distintas, como si de pronto estuviera caminando por un sitio que no me pertenecía. No lloré. No grité. No sentí ganas de romper nada. Lo que sentí fue una calma rara, fría, que me permitió empezar a unir piezas sin que el cuerpo se me descontrolara. No era una noche aislada. No era un error puntual. Había alguien más entrando en mi casa, usando mi sofá, mi baño, mi cama, y Laura lo hacía con una tranquilidad que me resultaba casi más ofensiva que la traición en sí. Esa misma tarde hablé con Carmen, la vecina del tercero, una mujer que siempre está pendiente de todo y a la que nunca había prestado demasiada atención. Llamé a su puerta con cualquier excusa y me invitó a pasar como si llevara esperando ese momento toda la vida. Perdona que te moleste, le dije, pero estoy buscando un paquete que no me ha llegado y pensé que igual lo habían dejado en otro piso. Carmen sonrió, se sentó despacio y me miró fijamente. Aquí no dejan nada sin avisar, contestó, pero si buscas saber quién entra y sale, mejor dime la verdad. La miré sin saber qué hacer y al final decidí no mentirle. Creo que mi mujer me está engañando, dije, así, sin adornos. Carmen suspiró, como si confirmara algo que ya sabía. No soy quien para meterme, empezó, pero desde hace semanas sube un hombre cuando tú no estás. Siempre por la tarde. Nunca se queda a dormir, o al menos yo no lo he visto salir de noche. Ese detalle se me quedó grabado, porque encajaba con todo lo demás, con la camiseta que no era mía, con el café solo, con el silencio de madrugada. Volví a casa y me senté en el salón, mirando el reloj, esperando a que Laura regresara del trabajo como cualquier otro día, pero ya no era cualquier otro día, era el día en que sabía la verdad aunque todavía no la hubiera oído de su boca. Cuando entró, a las 7:15, me saludó con normalidad, dejó el bolso, se quitó los zapatos y me preguntó qué tal el día, y yo la miré como si fuera una desconocida, pero sin mostrar nada. Bien, le dije, tranquilo. Me alegro, respondió, y se metió en la cocina. Cenamos casi en silencio. Ella habló de una reunión, de un niño problemático en su clase, de una compañera que se iba a cambiar de colegio, y yo asentía sin escuchar de verdad, observando cada gesto, cada pausa, cada mirada que evitaba. Cuando terminó de fregar, se sentó frente a mí y me miró con una expresión que no supe interpretar. «Estás raro», dijo. ¿Pasa algo? Respiré hondo. ¿Quién es él? Laura se quedó quieta. No preguntó de quién hablaba. No fingió no entender.
Bajó la mirada y se pasó la mano por la frente. No es lo que crees, dijo, y esa frase me confirmó todo. Entra en esta casa cuando yo no estoy, respondí. Usa nuestras cosas. Lo sabe medio edificio. Se hizo un silencio largo, incómodo, pesado. Laura empezó a hablar sin mirarme, con una voz controlada que me dio rabia porque parecía más preocupada por no perder la compostura que por lo que me estaba haciendo. No quería que te enteraras así, dijo. No era el plan. ¿Cuál era el plan entonces? Pregunté. Esperar el momento adecuado. ¿Para qué? Para decirte que ya no soy feliz contigo. Ahí sentí como algo dentro de mí se rompía del todo, pero me mantuve en mi sitio, sin levantar la voz, sin moverme, porque necesitaba escuchar hasta el final aunque doliera. ¿Desde cuándo? Pregunté. Desde hace meses, contestó. Él no tiene la culpa. No me importa él, le dije. Me importa que me hayas convertido en el tonto de esta historia. Laura empezó a llorar, pero sin ruido, sin descontrol, como si hubiera ensayado ese momento. Me habló de sentirse sola, de rutina, de no saber cómo decírmelo, de miedo a perderlo todo, y cada palabra suya me alejaba más, porque no había arrepentimiento real, solo justificación. Cuando terminó, me miró esperando algo, quizá perdón, quizá comprensión, y yo me levanté sin decir nada y me fui al dormitorio, cerrando la puerta con calma, sabiendo que, a partir de ese momento, nada iba a volver a ser como antes. Esa noche dormimos en la misma casa pero no en el mismo mundo, porque yo me quedé sentado en la cama hasta que amaneció, con la luz apagada y los ojos abiertos, escuchando cómo Laura se movía por el salón, cómo abría cajones, cómo caminaba sin rumbo, y cada sonido era una confirmación de que todo estaba roto aunque ninguno de los dos lo dijera en voz alta. No hubo intento de acercamiento, no hubo disculpas improvisadas, no hubo lágrimas histéricas, solo una tensión espesa que llenaba cada rincón del piso y que me mantenía despierto sin necesidad de café. A las 6:30 sonó el despertador como cualquier día laborable, y fue casi insultante que la vida siguiera con esa normalidad absurda, así que me levanté, me vestí sin hacer ruido y me fui a la cocina antes de que ella saliera del dormitorio. Laura apareció poco después, con la cara cansada, el pelo recogido deprisa y esa expresión de alguien que sabe que ya no puede controlar la situación pero aún quiere dirigirla. Se sentó frente a mí, cruzó las manos sobre la mesa y me habló como si estuviéramos negociando algo razonable. Tenemos que hablar con calma, dijo. Anoche no era el momento. Anoche era el momento exacto, le contesté. Lo que pasa es que no te gustó cómo empezó. No te pongas así, respondió, con un tono que me encendió la sangre. No he querido hacerte daño. Has metido a otro hombre en nuestra casa, le dije. Eso no es un accidente ni una confusión. Se levantó de la silla y empezó a caminar por la cocina, como si moverse le ayudara a ordenar sus ideas, y mientras hablaba yo me di cuenta de algo importante, algo que hasta entonces no había querido aceptar, y es que no estaba nerviosa por haberme hecho daño, estaba nerviosa porque su historia se había descubierto antes de tiempo. No es tan simple, dijo. Las cosas se fueron dando. Siempre se van dando, respondí. Nunca pasa nada de golpe, pero alguien toma decisiones. Ahí fue cuando perdió la paciencia y dejó de fingir serenidad, porque me miró con los ojos cargados de rabia y soltó todo lo que llevaba tiempo guardando, y fue peor de lo que esperaba porque no eran reproches nuevos, eran frases ensayadas, argumentos que llevaba tiempo justificándose a sí misma. Me habló de que yo estaba siempre cansado, de que hablaba poco, de que la rutina la estaba ahogando, de que sentía que vivía con un compañero de piso y no con un marido, y mientras la escuchaba entendí que, en su cabeza, todo estaba perfectamente explicado y ordenado, y que yo solo era una pieza más de su relato. ¿Y por eso traes a otro aquí? Le pregunté. ¿Por qué te aburres? No simplifiques, gritó.
No sabes lo que es sentirte invisible. Invisible no, le respondí. Cómodo. Yo era cómodo. El tono subió rápido. Ya no hablábamos, nos atacábamos. Yo le dije que me había humillado, que me había convertido en un idiota delante de los vecinos, que había cruzado una línea que no se cruza nunca, y ella me respondió que no tenía derecho a decidir cómo debía sentirse, que llevaba meses intentando decirme que algo iba mal y que yo no escuchaba. En algún momento levanté la voz más de lo que quería, golpeé la mesa con la mano abierta y el ruido resonó en la cocina como un disparo seco, y ella se echó hacia atrás, no por miedo, sino por sorpresa, porque no estaba acostumbrada a verme perder el control. No me mires así, le dije. No te voy a tocar, pero no me pidas que esté tranquilo. No te reconozco, contestó. Yo a ti tampoco, le respondí. La discusión se alargó durante horas, entrando y saliendo de temas, volviendo siempre al mismo punto, porque no había solución posible en ese momento, solo una necesidad urgente de decir cosas que llevaban demasiado tiempo enterradas. En un momento dado le pregunté quién era él, y por primera vez dudó antes de responder, como si decir su nombre en voz alta lo hiciera más real. Se llama Marcos, dijo al final. Es arquitecto. ¿Lo quieres? Pregunté. No lo sé, contestó. Esa respuesta me hizo más daño que cualquier confesión directa, porque significaba que yo ya no era una prioridad clara ni siquiera en su cabeza. Me levanté, fui al salón y cogí una mochila, metí dentro lo primero que encontré sin pensar demasiado, y cuando ella me vio hacer eso se acercó rápido. ¿Qué haces? Me voy, le dije. No puedo estar aquí ahora. No puedes irte así, respondió. Tenemos que hablar. Llevas meses hablando con otro, le dije. Hoy me toca a mí callar. Intentó ponerse delante de la puerta, no de forma violenta, pero sí desesperada, y durante unos segundos nos miramos muy de cerca, con una tensión que no era física sino emocional, como si cualquier palabra más pudiera hacer que todo explotara. No hagas esto, me dijo. No empeores las cosas. Las cosas ya están empeoradas, respondí. Yo solo estoy reaccionando. Salí de casa sin mirar atrás y bajé las escaleras con el corazón desbocado, no por miedo sino por una mezcla de rabia y alivio, porque por primera vez desde que todo empezó no estaba fingiendo normalidad. Me fui a casa de mi hermano Javier, que vive a 20 minutos, y cuando abrió la puerta y me vio con la mochila y la cara desencajada no hizo preguntas inútiles. Pasa, me dijo. Luego me lo cuentas. Esa noche bebimos cerveza en silencio durante un buen rato, y cuando por fin hablé, lo hice sin adornos, sin dramatizar, contando los hechos tal y como habían pasado. Y Javier me escuchó con esa atención seria que solo tienen los hermanos cuando saben que no es momento de dar consejos baratos. ¿Y ahora qué? Me preguntó cuando terminé. Ahora no lo sé, respondí. Pero no pienso quedarme quieto. Porque mientras hablaba, algo empezó a cambiar dentro de mí, algo frío y claro, una decisión que todavía no tenía forma concreta pero que ya estaba ahí, y entendí que la discusión con Laura no había sido el final de nada, sino el principio de algo mucho más serio, porque yo no iba a aceptar el papel de víctima silenciosa, ni iba a dejar que ella marcara el ritmo de cómo y cuándo se cerraba esta historia. Esa noche, tumbado en el sofá de mi hermano, con el techo desconocido encima y el móvil apagado, supe que la calma no iba a llegar pronto, pero también supe que no pensaba retroceder, porque lo que venía después ya no iba de amor ni de explicaciones, iba de consecuencias. Pasé los 2 días siguientes sin pisar mi casa, sin contestar las llamadas de Laura, sin responder sus mensajes, que fueron muchos al principio y luego fueron disminuyendo hasta que dejó de insistir, como si de repente entendiera que ya no tenía ningún control sobre mí. En casa de mi hermano dormía poco, comía por compromiso y hablaba lo justo. Él intentaba no presionarme pero me conocía lo suficiente como para saber que no iba a dejar las cosas como estaban.
Yo necesitaba pensar, pero también necesitaba actuar. No me servía quedarme quieto esperando a que ella decidiera cómo terminar una historia que ya había destrozado. Había pasado demasiados días callando, aceptando lo que no se debía aceptar, fingiendo que no pasaba nada mientras un desconocido entraba a mi casa. Ya no iba a seguir haciendo eso. No sabía aún qué forma iba a tomar mi reacción, pero no iba a ser pasiva. Y no era venganza por dolor, era necesidad de imponer algún tipo de justicia real. Si ella había tomado decisiones a espaldas mías, ahora me tocaba a mí tomar las mías sin darle explicaciones. Lo primero que hice fue ir al trabajo como cualquier día, y me comporté con normalidad porque no quería levantar sospechas ni dar pie a que nadie supiera por lo que estaba pasando. Respondí correos, cumplí plazos, hablé en las reuniones, y al salir pasé por el despacho de un amigo de la universidad que trabajaba en una asesoría legal. Me atendió sin pedir muchos detalles, entendió que algo grave pasaba solo por mi tono de voz. Me explicó qué opciones legales tenía en caso de separación, cómo quedaría el piso, la cuenta conjunta, y todo lo que hasta ese momento había preferido no saber. Escuchar esas palabras en boca de un profesional no fue fácil, pero me dio una estructura mental para lo que venía. Me fui con los papeles en una carpeta, no porque fuera a usarlos ese mismo día, sino porque ya no quería estar desinformado. Esa misma tarde volví a casa por primera vez desde que me había ido. Entré con mi llave, sin avisar, sin golpear la puerta. Laura no estaba, como ya imaginaba, porque su coche no estaba en la calle. Tenía claro lo que iba a hacer, y lo hice sin dudar. Abrí su armario y empecé a sacar toda su ropa, con calma, sin rabia, doblándola de forma ordenada y metiéndola en bolsas grandes. No quería destruir nada, no quería hacer un espectáculo, solo quería que entendiera de forma directa que ya no tenía espacio en mi vida. Fui al baño, recogí sus productos, sus cremas, su secador, su cepillo, todo lo que claramente era suyo, y lo puse junto a la puerta. Revisé el salón, la cocina, quité sus libros, su agenda, y cualquier cosa que no fuera mía. Después cambié la contraseña del Wi-Fi, desconecté la cuenta de Netflix que compartíamos y cambié la cerradura de la puerta. Todo me llevó unas 2 horas. Fue un proceso meticuloso, no improvisado, que me dio una sensación de control que hacía días no sentía. Cuando terminé, me senté en el sofá y llamé a su número. Contestó al segundo tono, como si estuviera esperando que lo hiciera. ¿Dani? Preguntó, con la voz suave. Tus cosas están en bolsas junto a la entrada, dije sin rodeos. Ya no tienes que volver. ¿Puedo hablar contigo? Respondió, sin subir el tono. No, le corté. No necesito más palabras, necesito hechos. Ya tomaste tus decisiones. Yo estoy tomando las mías. Estás siendo cruel. Estoy siendo claro. Es distinto. Colgué sin esperar su respuesta. Me quedé unos minutos con el móvil en la mano, pensando si había hecho lo correcto, y lo supe sin dudar. Por primera vez en días, me sentí mínimamente aliviado. Al rato escuché un coche frenar, la cerradura intentando abrirse, y luego golpes en la puerta. No abrí. No hablé. Me limité a dejar pasar el tiempo hasta que se cansó de insistir y se fue. Después bajé y puse las bolsas en el maletero del coche, no quería que nadie del edificio se encontrara con ellas en el portal. Se las llevé a casa de su hermana, que vivía al otro lado de la ciudad. Cuando le abrí, me miró como si ya supiera lo que pasaba. ¿Sabes por qué estoy aquí? Le pregunté. Sí, respondió. Ella me contó. Pues aquí tiene sus cosas. No quise discutir. Me giré y me fui sin escuchar más. Al día siguiente Laura volvió a escribirme. No para pedirme perdón, ni para intentar recuperar algo, sino para decirme que la situación se le había ido de las manos, que Marcos no tenía la culpa,
que ella nunca lo planeó así. La ignoré. Esa semana fue repitiendo versiones parecidas, con pequeños cambios en los detalles, siempre desde la posición de quien quiere que la entiendan pero no admite culpa. El sábado me llegó un mensaje que sí abrí. Venía de un número desconocido. Soy Marcos, decía. Podemos hablar si quieres. Lo leí 3 veces. No respondí. Me pareció un acto de arrogancia y cobardía a la vez, como si él pensara que yo necesitaba una conversación con él para cerrar algo. A los pocos minutos volvió a escribir. No quiero problemas, pero tampoco quiero malentendidos. Sé que todo fue muy mal gestionado. Ese mensaje sí me hizo reaccionar. Le respondí. Tú entraste a mi casa sabiendo que ella estaba casada. Ese es el único malentendido que tengo. Su respuesta tardó menos de 1 minuto. No fue algo planeado. Las cosas se fueron dando. No me interesa cómo se dieron. Solo quiero que no te vuelvas a acercar a ella mientras siga usando mi apellido. Después de eso, lo bloqueé. No necesitaba más contacto con él. Esa misma noche hablé con un cerrajero para poner un nuevo bombín de seguridad. Cerré todas las cuentas conjuntas y fui al banco a sacar el dinero que aún quedaba en la cuenta común. Abrí una nueva solo a mi nombre. Puse en pausa todas las domiciliaciones. Empecé a dejar por escrito cada movimiento, como si ya supiera que esto acabaría en abogados. Pero lo que más me importaba no era lo económico. Era el hecho de que ella no podía seguir sintiéndose libre de actuar como si yo tuviera que adaptarme a sus decisiones sin consecuencias. Me prometí que no iba a permitirlo. Y no por orgullo, sino por dignidad. Porque si no lo hacía, el que se estaba traicionando a sí mismo era yo. No me movía por odio. No quería verla sufrir, no me interesaba que perdiera su trabajo, su reputación o sus amistades. Lo único que quería era que entendiera que su traición tenía un precio, y que ese precio era perderme de forma definitiva. No a medias, no con charlas de café, no con promesas de que podía arreglarse todo. Ya no se iba a arreglar nada. Solo quedaba avanzar. Y yo ya había empezado. Durante los días siguientes todo se mantuvo en silencio, como si después de dejarle claro que ya no iba a jugar con sus reglas, Laura hubiera entendido que no tenía ningún espacio legítimo en mi vida y que lo mejor que podía hacer era desaparecer. No volvió a escribir, no volvió a llamar, no se acercó más por el piso y tampoco preguntó por sus cosas. Supuse que su hermana se habría encargado de dejarle claro que ya no era bienvenida. Yo no lo necesitaba saber. En lugar de perder tiempo pensando en ella, empecé a enfocarme en recuperar mi rutina sin su presencia. Volver a hacer la compra sin pensar en lo que a ella le gustaba, cocinar solo para mí, entrar en el dormitorio sin sentir que ese espacio era compartido con alguien que había destrozado su valor. Me costó los primeros días. Había rutinas pequeñas que me recordaban su existencia sin querer, como encontrar una nota vieja dentro de un libro, o una caja de té que ella tomaba siempre y que todavía estaba en el armario. No tiré nada por rabia, pero fui retirando todo de forma progresiva, como si estuviera limpiando no solo el espacio físico, sino una parte de mí que ya no necesitaba seguir cargando con esa historia. Uno de esos días me crucé con Carmen, la vecina del tercero, en el portal. Me preguntó si estaba todo bien y le dije que sí, que ya estaba todo resuelto. Me miró con esa mezcla de curiosidad y complicidad que tienen algunas personas mayores que han visto suficientes historias en los edificios como para entender sin que se les explique nada. Me alegra que pongas orden, dijo. Estas cosas no se pueden dejar pasar. Asentí y seguí con mi camino, pero su frase me quedó dando vueltas en la cabeza. Poner orden. Eso era exactamente lo que estaba haciendo. Y aunque no lo había planeado así, ya estaba dentro de una especie de estrategia que ahora sí quería terminar de forma completa.
Me tomé el fin de semana para organizar lo que vendría después. Preparé toda la documentación que me había dado mi amigo abogado. Reuní facturas, cuentas, extractos del banco, el contrato del piso, la escritura, y todos los registros que mostraban que durante los últimos años había sido yo quien había mantenido casi todo el peso económico de la casa. Tenía pruebas suficientes para que no hubiera dudas de que lo que Laura había hecho, además de ser una traición personal, podía tener consecuencias concretas si quería quedarse con algo que no le pertenecía. No iba a dejar que se aprovechara de la estabilidad que yo había construido para después actuar como si no me debiera ni una explicación. Cuando el lunes siguiente fui al trabajo, tenía clara una sola cosa: esa misma tarde me reuniría con el abogado para iniciar el trámite formal del divorcio. Ya no quería que todo se quedara en palabras o en decisiones emocionales. Quería un cierre legal, definitivo, y que no le dejara ninguna puerta abierta para volver a mi vida con excusas. Al salir de la oficina fui directo al despacho y firmé los primeros documentos. El abogado me explicó que en las próximas semanas habría que enviarle la notificación a Laura, que ella tendría un plazo para responder, y que si se negaba a firmar, el proceso se alargaría, pero no se detenía. ¿Y si intenta pedir una parte del piso?, le pregunté. Puede intentarlo, me respondió, pero con todo lo que me diste, no tiene posibilidades reales. Solo asegúrate de no volver a permitirle entrar a la vivienda. Esa noche dormí con una calma distinta. No era felicidad ni alivio completo, pero era una sensación de haber tomado una decisión que no se podía deshacer, y que estaba completamente bajo mi control. No había vuelta atrás. A la mañana siguiente, cuando me estaba vistiendo para salir, escuché golpes suaves en la puerta. No esperaba a nadie. Me acerqué, abrí, y ahí estaba Laura, con la cara seria, sin maquillaje, con una chaqueta que se notaba puesta a toda prisa. «Necesito hablar contigo», dijo, sin rodeos. «Ya no hay nada que hablar», respondí, sin moverme del marco. «Un minuto», pidió. «Solo un minuto». La dejé pasar, no por ganas, sino por curiosidad. Quería ver qué tenía que decir ahora que ya no podía manipular la situación. Se sentó en la silla del comedor, no pidió café ni agua, solo me miró y empezó a hablar. «Ya sé que todo se fue al carajo», dijo. «No vengo a pedirte perdón. Sé que no lo querés ni escuchar. Solo quiero que sepas que me equivoqué más de lo que pensaba». «Eso no cambia nada», le contesté. «Lo sé», dijo. «Pero no es por eso que vine». Entonces sacó una hoja doblada del bolso. Era la carta que le había enviado el abogado, la notificación del divorcio. «¿Esto es definitivo?», preguntó. «Totalmente. ¿No pensás que podríamos al menos hablarlo con calma, sin abogados de por medio?» «No quiero hablarlo», le respondí. «Ya lo decidí». «¿Tan fácil es para vos borrar todo?». «No es fácil. Pero es necesario». Laura no lloró. No se desmoronó. Solo me miró con una tristeza contenida que no me provocó ninguna reacción. Me habló de que Marcos ya no estaba en su vida, de que las cosas con él no habían funcionado, de que se había dado cuenta tarde de que no era lo que ella pensaba. Yo no comenté nada. La dejé hablar todo lo que quiso sin interrumpir. Cuando terminó, le señalé la puerta. «Podés quedarte con esa copia si querés. Pero no esperes que te vuelva a llamar». Se levantó sin decir nada más y se fue. No me siguió escribiendo después de eso. No volvió a buscarme. No trató de reconectar ni siquiera para cerrar las cosas con más suavidad. Supongo que entendió, por fin, que ya no era parte de mi vida. Días después recibí una llamada de su hermana. Me preguntó si todo estaba bien, si necesitaba algo, si necesitaba ayuda con el papeleo. Le agradecí, pero le dije que lo tenía bajo control. «No sé si ella lo entiende», me dijo.
Pero vos hiciste lo que había que hacer. No contesté a eso. Solo colgué y seguí con mi día. Ya no buscaba validación. No quería que nadie me dijera que hice lo correcto. Lo único que me importaba era seguir con el plan hasta el final. Había iniciado algo que no podía dejar a la mitad. Y en unos días más, iba a cerrarse de forma definitiva. Con firma, con papeles, y con la certeza de que no había dejado ningún cabo suelto. Porque si algo tenía claro, era que la historia con Laura ya no tenía más capítulos. Y que yo estaba listo para escribir otra distinta, solo. Una semana después de nuestra última conversación, llegó la notificación de que Laura había firmado los papeles sin presentar ningún tipo de oposición. No pidió negociar condiciones, no agregó ninguna cláusula, no propuso alternativas ni solicitó ningún tipo de contacto posterior. Solo firmó. Mi abogado me llamó para confirmarlo y me preguntó si quería celebrar que el proceso iba a terminar sin más complicaciones, pero le dije que no tenía nada que celebrar, solo quería que se cerrara de una vez, sin escenas, sin vueltas, sin necesidad de explicar nada a nadie. La fecha definitiva de la sentencia ya estaba fijada y a partir de ahí no habría más trámites. Esa tarde salí a caminar sin rumbo, sin ningún objetivo más que ocupar el cuerpo y despejar la cabeza. Terminé en la cafetería de siempre, donde Manolo, desde la barra, me saludó como si no hubiera pasado nada. Me senté en la misma mesa de siempre y pedí lo mismo de siempre. Cuando me lo trajo, me miró con una expresión distinta, como si ahora supiera que ya no hacía falta hablar del tema. Durante los días siguientes, empecé a reconstruir partes de mi vida que había descuidado por años. No lo hacía para demostrarle nada a nadie ni como parte de un proceso de sanación artificial. Simplemente necesitaba volver a sentir que tenía control sobre mi rutina, sobre mis decisiones, sobre mi tiempo. Empecé a entrenar en un gimnasio cercano, me apunté a un curso de cocina los martes por la tarde y los fines de semana salía a visitar a mis padres o a mi hermano, que seguía esperando a que en algún momento bajara la guardia para contarle cosas que yo no tenía interés en volver a repasar. En el trabajo, nadie dijo nada directamente, pero era evidente que algunos compañeros sabían o sospechaban que algo había pasado. Lo noté en el tipo de preguntas que evitaban, en el tono más suave con el que me hablaban los primeros días. Pero yo seguí comportándome igual, sin buscar compasión ni confidencias. Una noche, cuando estaba organizando una carpeta vieja en mi ordenador, encontré un archivo de fotos que tenía tiempo sin abrir. Era una recopilación de viajes cortos que habíamos hecho en los últimos 3 años. Me detuve unos segundos en la pantalla, no porque sintiera nostalgia, sino porque me pareció increíble no reconocerme en ninguna de esas imágenes. Vi mi cara sonriendo junto a la suya en playas, cenas, caminatas, y no recordaba haber sido esa persona. No porque no lo hubiera sido, sino porque ahora la distancia emocional era tan grande que me costaba conectar con ese pasado. Cerré el archivo y lo borré sin pensarlo demasiado. También eliminé la copia en la nube y quité sus contactos de mis redes sociales, que no usaba demasiado, pero que todavía tenían rastros de ella. No me molestaba que existieran esos recuerdos, simplemente ya no los consideraba parte de mi vida actual. Y con eso bastaba para dejarlos ir. Días después, recibí una invitación para una cena entre compañeros de trabajo. Dudé en ir, pero al final acepté. Me pareció un buen momento para empezar a volver a conectar con personas que no estaban involucradas en mi drama personal. La cena fue en un restaurante sencillo, con buena comida, y la mayoría de los que asistieron eran del equipo con el que más trato tenía. Me senté en una de las esquinas, compartí unas cervezas y escuché conversaciones ajenas sin necesidad de intervenir mucho. Cerca del final de la noche, una compañera de otro departamento, que apenas conocía de vista, se sentó a mi lado y empezamos a hablar. Su nombre era Irene, trabajaba en el área de recursos humanos y tenía un humor bastante directo.
Me preguntó sin rodeos por qué siempre parecía tan serio. No soy serio, le dije. Solo tengo poco que decir últimamente. Pues deberías decirlo igual, respondió. No decir nada también desgasta. Me reí por primera vez en días con una risa auténtica, corta, pero real. No porque la situación no mereciera, sino porque su forma de hablar me resultó refrescante, honesta. Estuvimos conversando un rato más y me sorprendió que no me preguntara por mi vida personal, ni por mi situación actual, ni hiciera ninguna alusión a mi estado civil. Hablamos de libros, de música, de películas absurdas, y cuando terminó la noche me preguntó si quería tomar algo otro día. Le dije que sí, sin pensarlo mucho. No porque quisiera empezar algo, sino porque me había hecho bien pasar unas horas sin tener que pensar en todo lo que había pasado. Esa misma noche, cuando volví a casa, revisé mis correos antes de dormir y encontré uno de Laura. El asunto solo decía importante y el cuerpo del mensaje era breve. Me decía que había pasado por el piso cuando sabía que yo no estaba para recoger una caja con documentos personales que había olvidado. Que no había tocado nada más. Que no pretendía incomodarme. Que solo quería decirme que esperaba que pudiera estar en paz. No le respondí. Me pareció innecesario. Ya habíamos dicho todo lo que había que decir. Ella había tenido todas las oportunidades para actuar con respeto y no lo hizo. Yo ya había hecho lo necesario para seguir adelante. El correo no me enojó, pero tampoco me provocó ninguna emoción particular. Lo marqué como leído y lo dejé en la bandeja de entrada sin archivarlo. Pasaron las semanas y la sentencia llegó. El divorcio quedó registrado de forma oficial. Fui al juzgado solo, firmé los últimos papeles, recogí una copia y me fui caminando hasta el bar de Manolo, donde me senté en la misma mesa de siempre, pedí el mismo café de siempre y, por primera vez, sentí que el capítulo estaba cerrado. No necesitaba una ceremonia para marcar el final, ni un discurso sobre las lecciones aprendidas. Lo que había pasado, pasó. Lo que había perdido, ya no me pertenecía. Y lo que venía, sería asunto mío. Solo mío. No escribí nada al respecto, no lo publiqué en ningún lado, no llamé a nadie para contarlo. Solo me quedé ahí un rato más, en silencio, sintiendo que lo que había que hacer ya estaba hecho. Y cuando terminé el café, pagué la cuenta y salí a la calle como cualquier otro día, sin expectativas exageradas, sin planes forzados, solo con la certeza de que todo lo que me había dolido, por fin, ya no me controlaba.